tardes, hermanos, el Señor les bendiga, bienvenidos a cada uno de ustedes, la verdad me da gusto verlos. Gracias al Señor que podemos estar aquí nuevamente, gracias porque podemos alabarle, glorificarle, somos libres, bendito Padre Celestial. Gracias. Acompáñenme con su Biblia en Filipenses 1. Dice la palabra: Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, bendito Dios, por la oportunidad, mi Dios bendito, de poder estar aquí nuevamente, mi Señor, y poder alabarte y poder bendecirte, mi Dios. Toda la honra y toda la gloria para ti, mi Señor. Recibe estas alabanzas, Señor, que son para ti, mi Dios. Bendito eres tú, mi Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir adelante, Padre, a seguir buscando de ti cada día, mi Dios. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que has derramado en las vidas de cada uno de nosotros, mi Señor. Hoy te pido, Padre Santo, por todos aquellos, Padre bendito, que nos miran por las redes sociales, Señor, por aquellas personas que no te conocen, mi Dios bendito, que seas tú, mi Dios amado, llevando, Señor, tu palabra, bendito Dios, mandando a tus hijos, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que los salves, mi Dios. Que seas tú, Padre Santo, abriéndoles el entendimiento, mi Dios, quitándole, Señor, esa ceguera espiritual, mi Dios bendito. Sé tú, Padre Santo, poniendo en sus vidas, en sus corazones, esa necesidad de buscarte, mi Dios, de venir a tus caminos, Padre, porque saben que hay un Dios, mi Señor. Todo el mundo, toda la humanidad sabe que hay un Dios, pero no te conocen porque no tienen una relación contigo, mi Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que hagas la obra, Señor, en la vida de cada uno de ellos, mi Señor. Y por los que nos miran por las redes sociales, mi Dios, a través, Padre, Señor, de estas redes, toca sus vidas y sus corazones, mi Dios amado. Ayúdalos a entender cada día tu palabra, mi Señor. Que cada día, Señor, ellos tengan una entrega hacia ti, mi Dios. Que su deleite sea buscarte, Señor, cada mañana, Señor, al abrir sus ojos. Que ellos tengan esa fe y esa esperanza, Señor,
de que a través de cada prueba y de cada lucha, mi Señor, que tú estás ahí, mi Dios, que tú eres nuestro ayudador, Padre, y que la fe que ellos tienen, bendito Padre Celestial, crezca, Padre Santo, que cuando vengan las pruebas, mi Señor, y las luchas, mi Dios, la fe que ellos tienen, Señor, vaya creciendo cada día más, mi Señor, porque la fe no es por la prueba. La fe es, Señor, cuando está la prueba, mi Señor, sabiendo que teniendo esa fe que tenemos hacia ti, tú vas a obrar, Padre bendito, tú vas a intervenir. Gracias te doy, mi Dios, en esta tarde, mi Dios. Te pido por Yamilé, Señor, por Itzel, Señor, que son las que van a cantar, mi Dios. Bendice sus vidas, Señor. Cuídalas, guárdalas y protégelas todos los días de su vida, Señor. Cuida su salida y su entrada, mi Dios. Y que donde quiera que ellas estén, Señor, durante el día, en la escuela, en el trabajo, Señor, tu amor, tu presencia siempre esté con ellas, mi Señor. Que ellos sepan, Señor, que tienen un Dios, que tienen un Padre, un amigo, un consolador, que es tu Espíritu Santo, mi Dios bendito. Ayúdala, Señor, a entender, Señor, el propósito en la vida de cada una de ellas, mi Dios. Úsalas grandemente, Señor, a través de la alabanza, mi Dios. Tú conoces sus vidas, su corazón y sus pensamientos. En el nombre de Jesús, mi Dios, te doy las gracias. Amén.
Humillado ante ti, cubierto por tu gracia, Señor. Aquí estoy, sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Y hoy yo sé que mío es tu gran amor. Te diste tú por mí, regalo celestial. Majestad,
hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvar
hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Mientras prepara su sobre, acompáñenme. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí en esta noche, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Santo. Venimos hoy ante ti con un corazón humilde, Padre Santo, y agradecido por todas las bendiciones que nos das diariamente, Señor. Te pido bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes que van a traer su ofrenda al altar, Señor. Multiplícale, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Tú conoces su corazón, Señor. Bendícelo, Señor. Te pido por todos aquellos que nos miran por las redes sociales también, Señor. Bendíceles, Padre Santo. Tú conoces la necesidad de ellos. Si alguno está pasando por necesidad, si necesita un trabajo o está enfermo, Señor, sé tú supliendo su necesidad, sé tú sanando, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que todo lo que tenemos, Señor, viene de ti, Señor. Hoy traemos ante ti un poquito de todo lo mucho que tú nos das, Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Pueden pasar, hermanos. Mientras bajan nuestras hermanas de la alabanza, pueden tomar su asiento. Estos son nuestros anuncios. Los días miércoles estamos aquí a las 7 de la tarde y estamos estudiando soteriología, la doctrina de la salvación. Así es que si gustan acompañarnos, aquí nos esperamos. Le hacemos una invitación a todos los que nos miran por las redes sociales. Si no te estás congregando en una iglesia, te invitamos aquí. Estamos ubicados aquí en el 740 Northeastern Suite 110. Así es que si no estás congregándote en ningún otro lado, te invitamos aquí, son bienvenidos. Y los días domingos estamos aquí a las 7 de la tarde y estamos estudiando el libro de Juan. Así es que si gustan acompañarnos, aquí nos esperamos. Sin más demora, les damos el tiempo al pastor para que nos bendiga con la palabra. Dios les bendiga. Jóvenes, pueden pasar a su clase. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos se gozaron en medio de la alabanza? Amén. Dios es bueno y grande su misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? La verdad, hermanos, es que diariamente vemos la mano de Dios en nuestras vidas y es imposible no glorificarlo, ¿verdad? Pues simplemente con ver la luz de un nuevo día nos damos cuenta que grande es su misericordia en nuestras vidas y que tenemos la oportunidad de día a día, ¿verdad? Seguir creciendo, seguir santificándonos y seguir buscando haciendo su voluntad, ya que, ¿verdad? Viene a nosotros la memoria de cómo estábamos antes y cómo estamos ahorita. Y no sé usted, ¿verdad? Pero cada que yo recuerdo esto se quebranta mi corazón y no me queda otra cosa más que decirle gracias, Señor, porque tú has sido bueno y grande ha sido tu misericordia en mi vida. Y yo creo que en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Bueno, pues como dijo mi hermano Enrique, estamos estudiando el libro de Juan. La semana pasada empezamos el capítulo 10 y hoy vamos a continuar. Juan 10, del versículo 22 al 42 vamos a leer. Me dice un amén cuando usted esté ahí. Y dice la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió:
muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creéis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él allí. Pues bueno, hermanos, la palabra del Señor es tan hermosa, ya que nos enseña, ¿verdad?, la pecaminosidad que hay en el hombre. La realidad es que vivimos en un mundo donde todos buscamos respuestas, y a veces, ¿verdad?, en esa búsqueda de respuestas nos conformamos con lo primero que oímos. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque queremos saber algo, nos da pereza en nosotros mismos buscarlo, ¿verdad? Ahora, durante mucho tiempo, el hombre se ha preguntado: ¿quién es Dios? ¿Verdad? Y realmente, hermanos, en esa búsqueda de querer entender o comprender quién es Él, se han generado infinitos debates donde unos dicen: no, es que Dios es así, otros dicen: no, Dios es así. Y a causa de esa misma verdad, de esos mismos debates, se han creado infinidad de religiones. Ahora, algunos ven a Dios como eterno y creador de todo, y otros hasta dudan de su existencia, ¿verdad? Unos lo ven como el Dios trino, otros lo ven como un solo Dios, unos creen solamente en Jesús y no creen en el Padre. Y, hermanos, realmente en esa búsqueda han malinterpretado completamente lo que es la palabra de Dios, porque, hermanos, realmente la palabra de Dios tiene la respuesta más clara, pues en su palabra es que se nos revela quién es verdaderamente Él. Ahora, realmente hoy la palabra nos va a decir por qué es que toda esta gente no entiende quién es el verdadero Dios, ya que, hermanos, solamente el que lo ha recibido como Señor o como pastor puede oír su voz. Y esto, hermanos, vamos a ver cómo en el contexto de la palabra, muchos que tienen esas malas enseñanzas han sacado de contexto estos versículos y por eso han enseñado que Dios tiene favoritismo. Mas, sin embargo, la palabra es bien clara. Dios, ¿verdad?, fue el que proveyó la salvación, y solamente los que creen en Él son los que pasan a ser parte de su pueblo o parte de su rebaño. Sabemos, hermanos, que fuera de Dios no hay nada. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin, y su palabra es clara. Pues todo aquel que no lo reconozca como Señor ya ha sido condenado a la muerte eterna. No hay tintas medias, es o crees en Jesucristo o lo rechazas, ¿verdad? Pero eso vamos a ver en medio de nuestra predicación el día de hoy. Así es que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, porque a través de tu palabra, Señor, tú nos hablas, tú nos enseñas, Padre, a poder ver quiénes somos nosotros y quién eres tú. Señor, porque cuando venimos a tu palabra encontramos, Señor, cuán pequeños somos. Pues fuera de ti, Señor, nuestro entendimiento, Señor, no logra comprender quién eres tú. Pero eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, danos testimonio de que verdaderamente, Señor, tú existes. Pues en el día, Señor, que tú llegaste a nuestra vida, quitaste la venda de nuestros ojos para nosotros poder venir a entendimiento y comprender cuánta necesidad teníamos de ti. Es por ello, Padre amado, que te pedimos que esta noche, Señor,
que tu palabra va a ser expuesta, seas tú hablando a nuestras vidas, y que nosotros, Padre eterno, podamos venir a arrepentimiento si encontramos que algo está mal. Y si encontramos, Señor, que hemos hecho las cosas conforme a tu voluntad, nuestro corazón se llena de agradecimiento, sabiendo que tú eres, Señor, el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y nosotros, Señor, nosotros simplemente por fe hemos decidido caminar contigo. En el precioso nombre de tu Jesús te damos gracias. Amén. Pues bueno, hermanos, como siempre, ¿verdad? Vamos a ir escudriñando versículo por versículo y vamos a empezar con Juan 10, del 22 al 24. Me dicen amén cuando esté ahí, no suelte su Biblia, ya que ya sabe, Iglesia Berea, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Esto, mucha Biblia, poca palabrería. Así es que vamos con su Biblia y no la suelte. Juan 10, 22, 24 dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Hermanos, después de que nuestro Señor sanó al hombre que era ciego de nacimiento y exhortó, ¿verdad?, a los judíos con la parábola del redil y con su explicación de la parábola, por lo cual, ¿verdad?, una vez que Él les estaba diciendo que, hablando de la parábola del redil y les daba la explicación, cuando estos hombres escucharon todo esto, dice que entre ellos empezó a haber una separación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos al oírlo decían que estaba endemoniado y otros decían: estas palabras no son de endemoniado. ¿O acaso puede, verdad, el demonio abrir los ojos de los ciegos? Realmente, hermanos, estos hombres habían quedado como impactados con la enseñanza de nuestro Señor, ya que los maestros de la ley, verdad, negaban a Cristo, o que Cristo fuera enviado por Dios. Y los hombres que ya habían visto tantos señales que nuestro Señor había hecho, ya estaba en su corazón una duda de decir: ¿cómo es posible que ellos dicen que está endemoniado y hace estas señales tan maravillosas, verdad? Así es que el apóstol Juan continúa su relato diciendo que se celebraba la fiesta de la dedicación de Jerusalén. Lo que quiere decir, hermanos, que entre el versículo 21 y 22 ya habían pasado 2 meses, ya que si recordamos, ¿verdad?, cuando Jesús sanó al hombre ciego, estaban, ¿verdad?, haciendo las fiestas de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Ahora ya se estaba festejando el día de la dedicación, ¿verdad?, la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Ahora, realmente, hermanos, esta festividad no era de origen bíblico, sino que había sido instituida por Judas Macabeo en el año 164 antes de Cristo, y tenían una duración de 8 días, y en ella se conmemoraba la derrota de los sirios y la recuperación de la independencia judía a mano de los macabeos. También, ¿verdad?, se celebraba que el templo, que había sido contaminado por Antíoco Epifanes, rey de Siria, fue purificado y dedicado nuevamente al servicio de nuestro Señor. Hermanos, algo que había pasado, ¿verdad?, con el templo, era que cuando cayó en manos de los sirios, dicen que este rey sirio, hermanos, pues obligaba a los judíos a que le rendieran culto a sus dioses de él y que hicieran sacrificios a sus dioses. Eran obligados. Y una vez que fueron liberados por los macabeos, dicen que ellos, ¿verdad?, le daban la gloria a Dios. Es a veces cuando uno entiende, hermanos, que a través de la palabra nos enseña que usted y yo no podemos en nuestro pensamiento juzgar, decir, bueno, él sí es salvo, él no es salvo, o yo soy el único salvo dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque realmente la palabra del Señor nos enseña que muchos hombres que le sirvieron al Señor fielmente, pasado el tiempo, se alejaron. Y hoy vamos a ver claramente, ¿verdad?, lo que la palabra nos enseña acerca de esto, ya que, como dije hace un momento, hay muchos hermanos que se han terminado quitando la vida y otros que se han alejado del Señor por una falsa enseñanza. Porque a veces, ¿verdad?, dicen, bueno, es que si yo no soy favorito del Señor y yo voy a perder mi salvación.
pues ¿qué caso tiene que yo me santifique? O otros, ¿no? Dicen, bueno, si yo soy elegido por Dios, pues bueno, ya Dios va a ser, ya Dios me santificó y yo ya no tengo nada que hacer. Yo voy a seguir mi vida libremente, que al cabo yo soy escogido por Dios. Y esta es una enseñanza, hermanos, que realmente no edifica a la iglesia ni a un hijo de Dios. Porque como lo dije el día miércoles, ¿verdad? La santidad del hombre, hermanos, está 50 y 50. Un 50% lo pone Dios y un 50% lo pone el hombre. Pues el hombre, al entregarle su vida a Cristo, ¿verdad? Empieza a caminar conforme a su voluntad, y vimos que la voluntad de Dios es que nosotros leamos la Biblia, oremos y estemos en completa comunión con Él. Y si no hacemos esto, hermanos, pues realmente es como decir, pues bueno, yo no entiendo lo que dice su palabra, yo no entiendo la voz de mi pastor. Así es que si somos ovejas, tenemos que oír claramente su voz, y su voz nos llama a santificarnos. Ahora, hermanos, dice la palabra, ¿verdad?, que desde ese tiempo, los judíos comenzaron a celebrar esta fiesta, y aún la siguen haciendo hasta el día de hoy. Ahora, hermanos, el apóstol Juan nos dice que en esas fechas era invierno, así que la fiesta de la dedicación se celebraba en el mes de diciembre, o se celebra en el mes de diciembre, lo que realmente, ¿verdad?, sirve para explicar el hecho de que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, ya que este lugar, hermanos, estaba cubierto, y parece ser, ¿verdad?, que durante el invierno, en esos tiempos, ya ve que el invierno es frío, los maestros judíos utilizaban aquellos tejados, aquellos sombríos, para refugiarse de un poco del frío y del viento. Y realmente, ¿verdad?, también ahí es donde ellos entraban para tener sus debates religiosos, ya que en aquel tiempo, hermanos, ustedes imagínense a los fariseos, a los maestros de la ley y a hombres que, ¿verdad?, que interpretaban lo que era la palabra del Señor, andaban con su Biblia en la mano, pues en aquel tiempo pergaminos, y dice que se encontraban uno a otro y a ver, pues ¿qué enseñanza traes? Y entre ellos empezaban, ¿no? Sacaban sus pergaminos y pues bueno, yo creo que Dios es así y así, y el otro sacaba su pergamino y decía, no, mira, es esto. Entonces en ese tiempo, hermanos, estos hombres se ponían ahí en el templo de Salomón y empezaban sus debates religiosos, ¿verdad? Así es que se cree que mientras Jesús estaba caminando por esa zona, fue cuando lo rodearon este grupo de judíos para hacerle una pregunta. Una pregunta, hermanos, que realmente era directa. Pues le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ahora, hermanos, la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, cómo ahora le preguntaron directamente, pero en el transcurso que hemos estado estudiando el libro de Juan, vemos cómo Jesús una y otra vez ha declarado ser el Hijo de Dios. Realmente, hermanos, es que lejos de ser una petición sincera o una pregunta, ¿verdad?, directa o sincera sobre saber si Él era el Mesías, realmente lo que había en el corazón de estos hombres era totalmente diferente. Pues su pregunta no era sino otro intento más de tenderle una trampa a nuestro Señor. Pues constantemente ellos estaban buscando una manera de culparlo para poder librarse de él, ya que Jesús representaba una amenaza muy grande para ellos, pues las enseñanzas y señales que nuestro Señor hacía ponían en duda su prestigio y en riesgo de poder ver ellos sus puestos de poder. Eso era lo que a ellos les molestaba. Así es que buscaban sin parar la forma de desacreditar a nuestro Señor y el poder deshacerse de Él por completo. Es por eso que ellos venían, ¿verdad?, enfrente de donde había mucha multitud y le hacían estas preguntas como diciendo, di que eres el Hijo de Dios para que todos te podamos acusar y de esa manera, ¿verdad?, podamos deshacernos de ti. Realmente el corazón de estos hombres, hermanos, no buscaba tener una relación con Dios, sino el deshacerse de Él, pues ya que, como dije, realmente Jesús representaba un riesgo muy grande para ellos de que podían perder los puestos de poder que ellos tenían. Así es que estos hombres ya estaban cansados de ver las divisiones que nuestro Señor causaba con sus enseñanzas.
de manera que buscaron, ¿verdad?, la estrategia de poder culparlo delante de las autoridades judías. Realmente ellos querían hacerlo declarar en público que él era el Mesías, de modo que pudieran tener un pretexto para poder arrestarlo. De tal manera que aunque estos hombres buscaban desacreditar las enseñanzas de nuestro Señor, no podían, pues cada vez que ellos venían, quedaba expuesta su incredulidad. Ellos querían dejar mal a nuestro Señor, pero cada vez que venían delante de nuestro Señor y le hacían todas estas preguntas, la respuesta de nuestro Señor exponía toda la contaminación, toda la ceguera que había dentro de ellos, y verdad, el pueblo lo podía mirar, porque realmente, hermanos, por causa de su ceguera, no veían cómo desacreditar a nuestro Señor, ¿verdad? Se acercaban a las personas, ¿verdad?, cuando había muchas personas para tener un encuentro con nuestro Señor, pero lejos de desacreditarlo, hermanos, acercaban más a las personas para poder creer el Evangelio. Pues cuando nuestro Señor, ¿verdad?, exhortaba a estos hombres, la multitud que estaba ahí cerca podía ver, ¿verdad?, la palabra que nuestro Señor tenía, que era muy diferente a la de los maestros, ¿verdad? En otros versículos vemos que los hombres decían, ¿cómo ¿verdad?, siendo hijo de carpintero, tiene ese conocimiento de la palabra? Hermanos, los maestros de la ley y los fariseos a todo tiempo buscaban desacreditar a nuestro Señor diciendo, ¿cómo tú, hijo de carpintero, vas a venir y nos vas a querer enseñar? Tú que no estudiaste con los mejores maestros que somos nosotros, ¿verdad? Ellos siempre querían como minimizar a nuestro Señor, mas sin embargo, hermanos, cada vez que nuestro Señor venía con ellos, los exhortaba con la palabra, los exhortaba con el Antiguo Testamento, los exhortaba de una manera, hermanos, que era eminente su ceguera espiritual. Ahora, realmente sabemos que la palabra del Señor, hermanos, una vez que sale, jamás vuelve vacía, pues siempre cumple su propósito. Así como dice en Isaías 55, del 10 al 11. Me dice un amén cuando esté, hermano. Dice la palabra, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Ahora, hermanos, la palabra del Señor siempre cumplirá su propósito. Pues, ¿verdad? Posiblemente nosotros cuando estemos predicando, podemos, ¿verdad?, en nuestra humanidad decir, pues bueno, es que pues yo nada más tengo 5 oyentes o ya le prediqué 5 o 6 veces a la misma persona, pero realmente, hermanos, la palabra de nuestro Señor, una vez que nosotros la hablamos, siempre va a poner una semilla en el corazón del hombre y va a cumplir su propósito, ya sea para traerlo a salvación o para que la misma persona, al no creer, se condene. Pero en el final de los tiempos no habrá una persona que diga yo no sabía, ¿verdad? Ese es el propósito de la palabra de nuestro Señor, el mostrarnos, hermanos, que con Él podemos tener vida eterna y sin Él podemos tener muerte eterna. Ahora continuemos. Juan 10, del 25 al 30, dice, Jesús le respondió, os les he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, hermanos, realmente la respuesta de nuestro Señor probablemente los dejó sin palabras, ya que nuestro Señor les dijo, se los he dicho y no creen, pero las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí,
Realmente, hermanos, durante los 3 últimos años, nuestro Señor había pasado declarando que el Padre y Él uno eran. Y realmente, no solo eso, sino que las palabras que hizo en el nombre las obras que hizo en el nombre del Padre, también daban testimonio que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, en carne humana. De hecho, hermanos, cuando nuestro Señor dijo, ¿verdad? Se los he dicho y no crees. Realmente les dice, ¿verdad? Ustedes no creen. Cuando les dijo ustedes no creen, realmente mostraba la ceguera espiritual que había en ellos. Pues carecían de entendimiento, no porque les faltara revelación, sino porque carecían del arrepentimiento y de la fe. Pues su incredulidad no se debía a su falta de conocimiento de la verdad, sino su odio por la verdad y el amor a las mentiras. Estos hombres, hermanos, como les dije, estaban completamente contaminados, habían dejado de ver a Dios como fielmente, sino que simplemente veían a Dios como una ganancia que ellos podían obtener. Ahora realmente sabemos, ¿verdad?, que su incredulidad no se debía a su falta de conocimiento, como dije, sino realmente a su amor a las mentiras. Pues sabemos que cualquiera que esté dispuesto a buscar la verdad, la encontrará. Pero también cualquiera que se niegue voluntariamente a buscar la verdad, será condenado. Realmente, hermanos, esto es lo que es el Evangelio. No hay un hombre en esta tierra que nosotros pudiéramos decir, este ya no puede ser salvo. Porque, hermanos, realmente cuando Dios vino a morir por todo el mundo y no por unos cuantos. Como dice en Juan 3, 17 al 21, donde dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así es que, hermanos, estos hombres se condenaron ellos mismos por cuanto no creyeron en el Hijo de Dios. Ahora, usted puede ver la dureza del corazón del hombre que, viendo las señales, viendo los milagros que nuestro Señor hacía, digo yo, ¿verdad? En la dureza de nuestro corazón probablemente digas, bueno, yo no creo que sea el Hijo de Dios, pero sí, o sea, ni siquiera creer que era enviado por Dios, porque estos hombres, hermanos, se negaban a creer que Jesucristo era enviado por Dios. De lejos de decir, no es el Hijo de Dios, ellos creían que definitivamente no provenía de Dios, pues en muchas ocasiones acusaron a nuestro Señor de estar endemoniado, de estar haciendo las obras del diablo, decían ellos, ¿verdad? Mas sin embargo, una y otra vez nuestro Señor siempre los confrontó, siempre les dijo que ellos eran los que eran los hijos del diablo, porque hacían la voluntad de su Padre, ¿verdad? Ahora, el apóstol Juan continúa su relato diciendo que nuestro Señor les dijo, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Como les he dicho, mis ovejas oyen mi voz y vienen, ¿verdad? Ahora, realmente, hermanos, este es uno de los versículos que ha sido muy mal interpretado, ya que muchos dicen que Dios en su soberanía escogió solo a algunos para ser salvos. Y realmente el problema de esto, hermanos, es que al creer esto, dejan por fuera lo que es la responsabilidad humana, alegando, ¿verdad?, que la salvación es por gracia y no por obras, pero se olvidan, hermanos, que la salvación se obtiene a través de la fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, realmente sabemos que la salvación es por gracia, que nosotros no tenemos nada que hacer, pero sí realmente tenemos por fe reconocer que Jesucristo vino y murió por todos nosotros. Ahora, es por eso que nuestro Señor les dijo, ustedes no creen porque no son mis ovejas, como les he dicho, ¿verdad? Así que cuando nuestro Señor les dijo, mis ovejas oyen mi voz
y yo las conozco y me siguen. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes son hijos del diablo porque las obras de su padre buscan hacer. Realmente, hermanos, entendemos, ¿verdad?, que cuando nuestro Señor los confrontó, no solamente fue esta vez, pues en Juan 8, del 39 al 47, veíamos cómo nuestro Señor les decía, ¿ustedes buscan hacer las obras de su padre el diablo? Pues en Juan 8, 39 al 47 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo Abraham esto? Vosotros sabéis, nosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así es que, hermanos, realmente, en otras palabras, nuestro Señor les estaba diciendo que todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador o como su pastor, pasa a ser parte de su rebaño, pasa a ser parte de su pueblo, ¿verdad? Y claramente dice, ¿verdad?, que una vez que pasamos a ser parte de su rebaño, parte de su pueblo, dice que nos santifica, porque realmente esa es su voluntad, que nosotros nos santifiquemos día a día. Ahora, enseguida de estas palabras, hermanos, nuestro Señor les dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Realmente, hermanos, nuestro Señor estaba exhortando a estos hombres a que ellos verdaderamente pudieran reconocerlo como su Salvador. Pero como dije, la dureza de estos hombres en su corazón era vasta, ya que sus ojos de ellos estaban puestas en los bienes, ¿verdad?, en los bienes físicos que podían obtener por medio de la religión. Así es que nuestro Señor les enseñó claramente que la seguridad del creyente en la salvación no depende de esfuerzos humanos, sino que tiene su base en la gracia. Como dije, hermanos, no es algo que nosotros podamos hacer, sino simplemente nosotros creer en Él, y por fe realmente es como nosotros podemos decir que somos hijos de Él y ovejas de su prado. Si nosotros, hermanos, venimos a la palabra del Señor y la palabra del Señor nos dice perdona, la palabra de Dios nos dice santifícate, está en completa comunión con Dios, y nosotros hacemos caso omiso a su voz, nosotros mismos estamos diciendo que no somos ovejas de su prado. No es que Dios no nos haya escogido, sino nosotros no queremos acercarnos, nosotros no queremos ser partes de esas ovejas, porque todo hombre, ¿verdad?, como leíamos ahorita, todo hombre, hermanos, que realmente ha reconocido a Jesucristo como Dios y Salvador de su vida, empieza a hacer las obras de su Padre, y si nuestro Padre es Dios, ¿verdad?, nos santificamos y hacemos su voluntad. Ahora, realmente aquí es importante entender que si bien es cierto que la salvación es por gracia y no por obras, las obras muestran que hemos nacido de nuevo. En otras palabras, que hacemos la voluntad de nuestro Padre, que somos sus ovejas, oímos su voz y le seguimos. Ahora, Él dice, ¿verdad?, que les da vida eterna a todos los que lo reciben como Señor y Salvador, o como su pastor. Ahora, en cuanto Él dice, nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar
de la mano de mi Padre, yo y el Padre uno somos. Como dije, hermanos, estos versículos muchas veces han sido sacados de contexto, ya que la Biblia no dice que Cristo solo murió por los escogidos, sino que murió por todo el mundo. Así que este versículo habla de la omnisciencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él conoce el pasado, el presente y el futuro. En otras palabras, hermanos, Él sabe quién lo recibió como Señor, quién permanece fielmente haciendo su voluntad y quién no. Esto realmente, hermanos, rompe con nuestro entendimiento, o el entendimiento del hombre, ya que nosotros podríamos decir: no, yo sí lo recibí como mi Señor y voy a permanecer fiel toda mi vida, ¿verdad? O al menos esa es nuestra fe. Pero realmente, hermanos, solamente Dios sabe, porque Él conoce nuestra vida y Él conoce nuestro futuro. Realmente solamente Él sabe quién de nosotros va a permanecer hasta el último día. Así es que, como dije, esto sería en nuestro entendimiento, en nosotros decir: yo voy a permanecer hasta el último día, o en nuestra fe. Pero solamente el Señor sabe quién de nosotros, ¿verdad?, lo fielmente lo busca, fielmente hace su voluntad, y quien fielmente, ¿verdad?, viene arrepentimiento, porque entendemos, hermanos, que no somos perfectos, ¿verdad?, que nos falta muchísimo para llegar a la perfección, que hasta el día de nuestra muerte, hermanos, nosotros tenemos que santificarnos día a día. Realmente, ¿verdad?, si nosotros dijéramos: no, yo creo que todos los que aceptaron a Cristo son salvos, entonces, ¿verdad?, ¿cómo explicaríamos lo que dice su palabra en Mateo 7, 22, 23? Donde dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echábamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartad de mí, hacedores de maldad. Realmente, hermanos, si nosotros dijéramos que todos nosotros, ¿verdad?, vamos a permanecer fielmente hasta su venida, sería en nuestro entendimiento, porque realmente solamente Dios sabe quién de nosotros o cuántos de nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad, y todos los días, ¿verdad?, buscamos caminar en santidad y hacer su voluntad. Así es que lo que importa no es el hecho de que conozcamos a Dios, en cierto sentido, sino que Dios nos conozca a nosotros, como dice en 1 Corintios 8:3, donde dice: pero si alguno ama a Dios, es conocido por el Señor. Realmente, hermanos, creo que nadie nos conoce mejor que Dios Todopoderoso. Él es el único, hermanos, al que no le podemos ocultar nada, ¿verdad? Siempre lo digo, al hombre lo podemos engañar. Usted puede verme a mí o puede ver a cualquiera de mis hermanos y decir: verdaderamente este es un varón de Dios. Pero realmente el único que sabe es Dios. Porque el hombre, hermanos, siempre ha buscado ocultar, ¿verdad? Siempre ha buscado el reflejar algo que no es de él. Y es lo que les decía la semana pasada. Cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados delante del Padre, reconocemos la gran necesidad que tenemos de él. Pero si nosotros, hermanos, pretendemos vivir una vida de apariencia, creyendo que estamos bien cuando estamos completamente mal, no podemos ser restaurados. Para que nuestro Señor pueda depositar el vino nuevo, tiene que hacer de nosotros un odre nuevo. Pues un odre viejo, ¿verdad?, se levantaría y no podría contener el vino nuevo. Así es que, como le dije, en nuestro entendimiento, nosotros decimos: Señor, yo quiero permanecer en ti fielmente, para que el día de tu venida me sea quitado este cuerpo, puedo recibir ese cuerpo de gloria, ese cuerpo redimido donde ya no va a haber más pecado. Pero mientras tanto, hermanos, el trabajo que a usted y a mí nos corresponde es caminar fielmente con Él, ¿verdad?, hasta donde nuestras fuerzas den, para poder decirle: Señor, yo ya no puedo más, necesito de ti. Y creo que en nuestras fuerzas muy pronto nos cansamos, ¿verdad? Todos deberíamos de venir delante del Señor a decirle: Señor, ayúdame porque no puedo más. Así es que como pastor, Él nos apacentará
como su rebaño, y solamente Él sabe quiénes verdaderamente somos sus ovejas. Así es que, como le dije a usted, hermanos, realmente a usted y a mí lo único que nos corresponde es permanecer en Él y realmente decirle: Señor, yo soy oveja de tu prado, o reconozco tu voz y busco hacer tu voluntad. Ahora realmente, ¿verdad? Él solamente sabe si permaneceremos en Él o algún día nos alejaremos. Y no porque en su soberanía Él nos haya escogido como favoritos, ¿verdad? O como salvos, sino porque Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, como le dije. Así es que en lo que a nosotros corresponde, busquemos hacer su voluntad y vivir como sus ovejas. De tal manera, hermanos, que podemos ver a través de la palabra que todos los judíos que no creyeron en Él no eran ovejas del Señor, no porque no hayan sido escogidos, sino porque ellos deliberadamente habían rechazado a nuestro Señor. Pues aunque nuestro Señor les habló de su deidad cuando les dijo: yo y el Padre uno somos, ellos se negaron a aceptarlo como el Mesías. Ellos se negaron a aceptarlo completamente como enviado por Dios. Su corazón estaba tan endurecido que en Jesús veían un enemigo. Ellos decían: no, este es alguien que el diablo envió para que nos turbe, ¿verdad? Para que nos quite nuestras riquezas. Porque, hermanos, el hombre que no está bien con Dios cree que el diablo, ¿verdad?, es el que tiene el poder de quitarle lo que Dios le dio, y eso jamás va a ser así. El enemigo no puede quitarte lo que Dios te ha dado, si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite, hermanos, es porque es necesario que te sea quitado para que puedas reconocer que verdaderamente Él es Dios. Ahora continuemos. Juan 10, del 31 al 38, dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed en las obras para que conozcas y creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahora, hermanos, después de ser confrontados con la verdad, ellos se enojaron y querían apedrearlo. Era tanto su enojo de estos hombres que se olvidaron que los romanos les habían prohibido el uso de la pena capital. Ellos no podían, ¿verdad?, hacer su propia justicia, ya que en ese tiempo, hermanos, ellos eran gobernados por los romanos, y todo, ¿verdad?, todo juicio que ellos quisieran hacer acerca de la vida de un hombre, tenían que traerlos con los romanos, y los romanos emitían el juicio, ¿verdad?, correspondiente. Como dije, realmente estos hombres estaban tan enojados que en ese momento se olvidaron de todo y dijeron: queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Y en cierta parte, hermanos, con todo esto ellos mostraban su miedo de perder todos los beneficios que ellos obtenían con lo que era la religión. Realmente, ¿verdad?, cuando digo que estos hombres no podían tomar no podían juzgar a nadie, sino tenían que ir con los romanos. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos Juan 18:31, donde, ¿verdad?, Pilato le dice: tómenle vosotros y júzguenle según vuestra ley. Y los judíos le dicen: a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. Así es que al ver esto, nuestro Señor le respondió: muchas buenas obras les he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Ahora, hermanos, claramente nuestro Señor no suavizó ni retiró, ¿verdad?, su afirmación de ser igual a Dios.
En su lugar llevó a estos hombres a recordar todas las obras milagrosas hechas con la dirección de su Padre, pues esas obras probaban visiblemente su unidad con el Padre. Así que la respuesta de nuestro Señor nuevamente los dejó expuestos, pues nadie podía negar que las obras y milagros de nuestro Señor eran, ¿verdad?, infames, sino eran creíbles, pues daban testimonio que Él estaba en completa comunión con el Padre. Así es que, no teniendo nada que decir acerca de las obras, estos hombres le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ahora, hermanos, como ya dijimos, las obras y señales que nuestro Señor hizo realmente daban testimonio de su unidad con el Padre y probaban que no era culpable de blasfemia. Pero estos hombres, en su incredulidad y en su miedo de perder lo que tenían, se negaron a recibirlo como el Mesías. Así es que estos hombres, en su incredulidad, se condenaron solos, pues ellos ya estaban decididos a seguir viviendo de esa manera. Y su amor por el pecado los hacía cautivos de Satanás. Pues realmente la consecuencia de eso fue que se condenaron ellos mismos. No quisieron separarse de su pecado. Ahora, realmente es importante notar cómo nuestro Señor, sabiendo que estos hombres lo acusaban por blasfemia, nuestro Señor sabía que ellos tenían el conocimiento de la palabra. Por eso, en respuesta, le citó un pasaje del Antiguo Testamento, pues cuando les dijo, ¿verdad? No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Así es que cuando les estaba hablando de la ley, se refería a todo el Antiguo Testamento y no solamente al Pentateuco, al que los judíos valoraban tanto y donde realmente se usaba el término dioses para referirse a otros que no fueran Dios, como dice en Salmos 82:6, donde dice: yo dije a vosotros, sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Así es que la palabra del Antiguo Testamento llamaba dioses a los jueces injustos de Israel en el sentido inferior, ¿verdad? Ya que estos hombres regían como jueces, como representantes y portavoces de Dios. De tal manera, hermanos, que los líderes judíos quedaron nuevamente expuestos con la respuesta de nuestro Señor, pues no podían disputar el hecho de que a esos jueces que se les llamaba dioses, porque la escritura no podía ser quebrantada. Así es que la declaración de nuestro Señor muestra su autoridad absoluta, pues su palabra no puede ser anulada, ni se puede dejar a un lado. Pues si Dios llamó dioses a los jueces injustos, ¿cómo podían decirle sus oponentes: tú blasfemas al que el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, hijo de Dios soy? Ahora, hermanos, ante la apelación de nuestro Señor al Antiguo Testamento, fue un nuevo reto a los líderes judíos para que abandonaran sus conclusiones cegadas sobre él y consideraran la evidencia de sus obras. Cuando nuestro Señor les dijo, ¿verdad?, que en la escritura decía que ellos también habían sido dioses, lo que les marcaba el Antiguo Testamento, estos hombres, hermanos, tenían el conocimiento del Antiguo Testamento. Así es que una vez que nuestro Señor les dijo y vino la escritura a ellos se quedaban sin argumentos, porque diciendo, ¿cómo dice, verdad? Dice, ¿cómo la escritura dice que a los jueces o los representantes de Dios en el Antiguo Testamento se les dio el nombre de dioses con D minúscula, porque le servían al Dios Altísimo? Entonces dice, ¿por qué ustedes dicen que yo blasfemo? Por decir que soy el Hijo de Dios. Dice, cuando han visto, ¿verdad?, todas estas obras que el Padre ha hecho. Realmente, hermanos, todos estos hombres, cada vez que venían delante de nuestro Señor y lo querían acusar, quedaban expuestos. Así es que nuestro Señor continuó diciéndoles, si no hago las obras de mi Padre,
no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así es que, hermanos, como ya lo había dicho muchas otras veces nuestro Señor, con una paciencia y lleno de amor y misericordia, les habló de sus obras para probar su unión con el Padre. Pues si Él no hubiera hecho las obras de su Padre, ellos estarían en lo correcto al negarse en creer en Él. Sin embargo, ¿verdad? Nuestro Señor les dijo, ¿que acaso no es suficiente todo lo que han visto? Todo lo que yo hago son las obras del Padre. Si no me creen a mí, crean realmente en esas obras para que conozcan y crean al Padre y así puedan ver, ¿verdad?, que yo y el Padre uno somos. Como dije, hermanos, cada que nuestro Señor los exhortaba, su ceguera espiritual quedaba expuesta. Pues como supuestos hombres de Dios, deberían de haber estado dispuestos a creer en las obras de nuestro Señor. Realmente, como una conclusión lógica, que ningún hombre fuera de Dios podía hacer estas señales. Así, ¿verdad?, como lo había hecho Nicodemo cuando vino de noche a presentarse delante de nuestro Señor. Y eso lo vimos, ¿verdad?, en Juan 3, del 1 al 2, donde dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, realmente, hermanos, era imposible que alguien que estudie la palabra del Señor no pueda mirar realmente cuando Dios está obrando. Sin embargo, estos hombres, como dije, no era que no tuvieran el conocimiento de la palabra porque conocían la palabra, mas sin embargo en su corazón de ellos estaba el miedo y el temor de perder todo, hermanos, todas las riquezas que ellos habían obtenido, todos los favores que ellos podían tener, simplemente por ser, ¿verdad?, maestros de la ley, por ser los sacerdotes. Así es que nuevamente quedaba expuesto su amor por el pecado, pues como dije, por miedo a perder sus beneficios, negaron que Jesucristo era el Mesías que tanto habían estado esperando. Realmente, hermanos, esa es la única manera que Dios puede decir, ustedes no son mis ovejas. ¿Por qué? Porque lo hemos negado como Señor. De otra manera, todo aquel hombre que venga y se arrepienta y confiese a Jesucristo como su Señor, pasa a ser pueblo de Dios. Ahora continuemos. Juan 10, del 39 al 42. Dice, procuraron otra vez aprenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él ahí. Así que, como era de esperarse, hermanos, al ser nuevamente confrontados con la verdad, sus oponentes se molestaron y nuevamente procuraron arrestarlo. Pero nuevamente, ¿verdad?, nuestro Señor se escapó de sus manos, porque el tiempo de nuestro Señor todavía no había llegado. No es que nuestro Señor estuviera huyendo, ¿verdad?, al propósito que Dios ya tenía planeado. Pues nuestro Señor sabía lo que vino a este mundo, ¿verdad?, a morir por todos nosotros. Mas, sin embargo, Él sabía que Él y el Padre estaban en completa comunión y el tiempo aún todavía no era, aunque ya estaba cerca, ¿verdad? Así es que nuevamente nuestro Señor se escapa de sus manos y se fue al otro lado del Jordán, al lugar donde ya había estado bautizando Juan el Bautista, y se quedó ahí. Ahora dice la palabra que muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Hermanos, Juan el Bautista, en el principio, ¿verdad?, cuando él empezó su ministerio en el desierto, dicen que él predicaba, ¿verdad?, arrepiéntanse, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando venían a bautizarse, ¿verdad?, dice que él les decía, en verdad yo los bautizo hoy en agua, pero viene, ¿verdad?, detrás de mí el que los bautizará en el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, realmente cuando
veíamos, ¿verdad? Cuando empezábamos el libro de Juan, veíamos como cuando nuestro Señor vino delante de Juan, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Siempre veíamos a Juan, hermanos, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor, ya que Juan el Bautista fue un servidor fiel de nuestro Señor. Así es que todo ese testimonio que Juan el Bautista, ¿verdad?, había dado, todas estas palabras que él había dicho, estaban también dando fruto. Y esto nos enseña también a nosotros, hermanos, a permanecer fieles y predicar la palabra con denuedo. Porque realmente, aunque a veces nosotros predicamos la palabra y no vemos como que esté sucediendo algo, al tiempo de Dios esa semilla va a dar fruto. Pues imagínense, todos estos hombres, ¿verdad? Dice que creyeron y dijeron, ¿verdad? Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que él dijo de este era verdad y muchos creyeron en él. Ahora todos estos hombres, hermanos, que llegaron a Jesús, recordaron realmente lo que el profeta Juan decía, y aunque él no hacía señales ni milagros, siempre habló la verdad de Jesús. Hermanos, eso es lo que nosotros podemos hacer, es lo único que debemos de hacer. Ir y en el nombre del Señor, ¿verdad?, presentar el Evangelio. Porque solamente Cristo es el que salva, hermanos. Solamente en Él podemos obtener redención de nuestros pecados. Ahora, con esto terminamos, hermanos. La palabra del Señor siempre nos va a hablar claramente, pues siempre nos va a mostrar la gran necesidad que tenemos de Él. Sin embargo, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros creer en Él. Pues aunque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, Él jamás nos va a obligar a hacer las cosas. Él busca hombres, ¿verdad?, que por voluntad propia vengan delante de Él con un corazón agradecido. Así es que nuestro Señor está constantemente en su infinita misericordia, exhortándonos y mostrándonos, hermanos, la pecaminosidad que hay en nosotros. A través de su palabra, Él siempre nos va a estar mostrando los dos caminos y las dos únicas puertas que hay para poder obtener la salvación. Pues su palabra dice, ¿verdad?, que solamente está la puerta ancha y la angosta. Y eso lo podemos ver en Mateo 7, 13 al 14. Acompáñenme ahí, hermanos. Mateo 7, 13 al 14. Y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así es que, hermanos, si hemos recibido realmente a nuestro Señor como nuestro pastor, somos sus ovejas y oímos su voz y hacemos su voluntad. Realmente la palabra del Señor nos habla de las consecuencias de no hacer su voluntad. Pues en Mateo, igual mismo en Mateo 7, del 24 al 27, el Señor nos dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Realmente, hermanos, la palabra del Señor es clara. Creo que no ocupa una interpretación, ¿verdad? Si somos ovejas de su prado, hermanos, si lo hemos reconocido como nuestro pastor, como nuestro Señor, nosotros oímos su voz y hacemos caso y vamos. Por lo tanto, hermanos, nuestra casa está edificada sobre la roca, y pueden venir pruebas, pueden venir luchas,
situaciones difíciles, si nosotros permanecemos en Él, hermanos, nosotros vamos a prosperar. Pero si nosotros no oímos su palabra, si nosotros no acudimos a Él y no lo reconocemos como nuestro Señor, claramente dice su palabra, ¿verdad?, que grande va a ser nuestra destrucción. Creo que la palabra del Señor siempre nos va a mostrar esta gran verdad a todos y cada uno de nosotros. Si somos hijos, hacemos su voluntad, la voluntad de Dios. Si somos hijos del diablo, hacemos la voluntad del Padre, de su padre el diablo, dice. Así es que como hijos de Dios, hermanos, busquemos apartarnos del pecado, busquemos estar en una completa santidad, no por agradar al hombre, sino por ser agradables a Dios, hermanos. Realmente, como dije, al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Porque Él, donde quiera que nosotros estemos, Él nos está viendo y Él sabe todo de nosotros. Así es que si hemos encontrado alguna falta en nuestra vida, vengamos a arrepentimiento y pongámonos a cuentas con Él, ya que Él es fiel y justo y siempre nos va a perdonar y nos va a dar una nueva oportunidad. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, nos adoptaste como tus hijos. Pues cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, llegaste tú a nuestra vida y nos diste vida nueva, Señor. Cuando caminábamos hacia una muerte eterna sin saberlo, Señor, tú viniste y quitaste la venda de nuestros ojos, Señor, y nos mostraste el camino de la verdad. Señor, es por ello, Padre amado, Señor, que te pedimos que seas tú, Señor, el que continúe guiándonos, porque somos tus ovejas, Señor. Te reconocemos como nuestro pastor, Padre amado. Señor, tú eres el único que puede, Señor, guiarnos, porque, Señor, si nosotros estuviéramos sin pastor, Señor, seguiríamos caminando, Señor, hacia esa muerte eterna. Pero fuiste tú, Señor, el que nos dio dirección con tu vara y tu callado, Señor. Y es por ello, Padre eterno, que hoy, Señor, escuchamos tu voz y hacemos caso, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que seas tú el que continúe dirigiendo nuestra vida, el que seas tú, Señor, el que siga enseñándonos a hacer tu voluntad. Señor, porque alejados de ti nada podemos hacer. Tú eres, Padre eterno, Señor, el único que puede suplir la gran necesidad que tenemos de ti. Te pedimos, Padre amado, que seas tú poniendo en nosotros el querer como el hacer, para que el día de mañana, Señor, donde quiera que nosotros estemos, podamos predicar tu palabra con denuedo. Porque eres tú, Señor, el que cambia y transforma vidas, Señor. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. En el precioso nombre de Dios Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.